Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes, en esta cita con todos ustedes y con la actualidad de nuestra ciudad. Hoy nos acercamos al Ayuntamiento y lo hacemos a través del Pleno, con representantes de los distintos grupos municipales. Vamos a repasar las mociones para tomar el pulso a la actualidad de la ciudad. Comienzo saludando en primer lugar a Francisco Pomares, Paco Pomares, concejal de Derechos Sociales, entre otros asuntos. Paco, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Por parte del Partido Socialista nos acompaña Rosa del Mar Rodríguez. Muy buenas tardes, Rosa, bienvenida. Muy buenas tardes, David. Y damos la bienvenida y nuestro agradecimiento también al portavoz de Unidas Podemos, a Nicolás Esguili. Nico, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, les decía a los telespectadores que vamos a analizar la actualidad municipal a través del Pleno, el Pleno ordinario, en este caso del mes de septiembre, pero bueno, se retrasaba a estos días por cuestiones de agenda. Coincidió aquí, creo que la comisión de la Expo del 2027, un asunto también, por cierto, muy importante para la ciudad, del que hoy no hablaremos porque vamos a analizar las mociones, pero bueno, decía que se retrasaba y tenía lugar este miércoles. La primera de la moción que queremos hablar, la presentaba el Partido Popular, era la moción urgente relativa a la protección de las personas, de los propietarios de viviendas frente a la ocupación. Entre otros aspectos, pues pedía Paco al Gobierno central que elaborase pues una normativa, sobre todo para proteger al propietario, ¿no? Cuéntanos. Sí, el planteamiento era sencillo, era como pleno y pedir al Gobierno, sobre todo, que están en eso, ¿no? En el ámbito legislativo, que se tienen mala potestad para hacerlo, que se estudiara, ¿no? las leyes para de alguna manera atender la demanda de mucha gente, de alguna manera que andaba preocupada, ¿no? Por el aumento de la ocupación con K, y eso creo que hay que decirlo, ¿no? De ese tipo de gente que, bueno, por información o pagando, y las mafias, pues al final ocupan pisos, tienen esa red de información, y hace que mucha gente en las grandes ciudades y en los pueblos y en muchos sitios, pues vivan con ese miedo, ¿no? Que efectivamente incluso se ha podido acrecentar en los últimos años y hace que la gente vive con esa inseguridad de pensar que pueden ocupar tu piso si no estar. O de mucha gente que, bueno, que tiene el piso simplemente vacío, ¿no? De alguna manera, porque efectivamente es tu segunda residencia, o está a la espera que está reservándolo para un hijo, cualquier tipo de cosa y entre. Hablamos de salvar ese proceso, sobre todo en lo que no son personas jurídicas, sino personas físicas, es decir, familias, porque tienen esa vivienda suya propia, la primera o segunda residencia. Entonces, bueno, pues lo que nos traslada muchas veces cuando estas familias denuncian, lo habéis visto, vosotros los medios de comunicación lo habéis trabajado mucho, bueno, pues la impotencia muchas veces que tienen a veces los propios fiscales, los propios Policía Nacional para poder intervenir en este tipo de casos, ¿no? Entonces, bueno, clarificar un poco las normas y ponernos igual la norma Europa, ¿no? Que pueda actuar la Policía Nacional cuando lo vea necesario y cuando realmente se demuestre que es una ocupación de este estilo, que pueda atender en 24 o 48 horas sin tener que ir a Fiscalía, a un juez, a levantar un informe, es decir, todo ese retraso a veces burocrático judicial que hace que nuestra fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado, a la hora de defensa de la población, en este caso más vulnerable, que es la persona que no puede hacer nada, que no utiliza la violencia, pues de alguna manera pueda defenderla y pueda recuperar ese bien suyo rápidamente, de alguna manera sin más historias judiciales, porque al final de esto se judicializa, va a sobrecarga y tiene la gente la sensación de impotencia y sobre todo que el administrado piensa que el administrador, en este caso el Estado, ¿no? Pues no le defiende, ¿no? Entonces, bueno, afinar un poco más es muy complicado porque no todos los casos son iguales, todas las cuestiones. Es verdad que los legisladores tienen que afinar muy bien, pero es verdad que la sensación ahora mismo no es de que la ley está de parte justamente de aquel persona que pierde, ¿no? Su propiedad porque otro ha decidido ocuparla a la fuerza. ¿Cuál fue, Rosa del Mar, la postura del Partido Socialista? Bueno, nosotros pensamos que no existe realmente en la actualidad un problema social relacionado con la ocupación con K. El 82% de las ocupaciones que se producen son a pisos vacíos de grandes tenedores, de la banca fundamentalmente, y el 18% corresponden a propietarios, digamos, más individuales, ¿no? De hecho, en nuestra ciudad no se han dado muchos casos, ¿no? Es una especie de exagerar, de crear una falsa sensación de inseguridad que está ocurriendo entre la sociedad, y no estamos de acuerdo con eso. Obviamente se está trabajando para que tanto Fiscalía como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan actuar, haya protocolos para que puedan actuar de la manera más breve y más rápida posible ante los casos de ocupación, porque sí que, por supuesto, de los que estamos más que en contra es de las mafias, ¿no? De las mafias, pero no de dar esa sensación de inseguridad.
tenemos que tener también claro que es necesario tener esa cobertura legal para cuando se realiza cuando hay una ocupación y acabar con ella. Por eso la mejora del protocolo, pero esa mejora no puede consistir en dejar a la Fiscalía y al estamento legal fuera, porque ahí se nos cae parte de la legalidad y podría ser hasta anticonstitucional, ¿no? Nosotros lo que también tenemos claro es que esa preocupación por la vivienda, a lo que debería volcarla el equipo de gobierno, es hacia el problema que tenemos habitacional en Málaga tan enorme, y nos recordamos en estos momentos, igual que en el Pleno, a las 40 familias del Perchel que van a perder sus viviendas y ahí parece que no hay una sensación de ayuda ni de nada por parte del ayuntamiento, ¿no? Van a ser pues 40 familias que se van a quedar fuera, sin recursos, sin ayuda, sin ninguna vivienda social a la que acudir, y que, bueno, en más de un caso los mismos vecinos nos han dicho que tengo que ocupar una vivienda. Y no olvidemos tampoco, al hilo de ese problema habitacional que hay en Málaga, que el año pasado se fueron 5.000 personas, la mayoría jóvenes de nuestra ciudad, por la falta de vivienda, ¿no? Entonces, si hablamos de vivienda, el problema en nuestra ciudad no es la ocupación de ninguna manera, es la falta de vivienda pública que tenemos y la falta de recursos de nuestro ayuntamiento a la hora de, bueno, pues de solucionar ese problema que es tan grave en nuestra ciudad. Hablaremos después del Perchel porque fue una moción que presenta Unidas Podemos, pero antes la opinión de Nico respecto a la moción que estamos hablando. Nico. Sí, nosotros creemos que hay momentos en nuestras sociedades donde pequeños problemas se agrandan por intereses políticos, y este es uno de ellos. Cuando se debate sobre esta cuestión, lo importante es trabajar sobre datos y también aclarar, hacer un elemento pedagógico para la gente que nos está viendo. Cuando hablamos de ocupación se suele mezclar dos aspectos, lo que se llama el allanamiento de morada, que es lo que tiene que ver con primera, segunda y tercera residencia, que eso el ordenamiento jurídico español lo tiene previsto y se actúa, lo dicen todos los jueces, hay mecanismos para actuar de forma inmediata en un plazo de 24 horas. Esas son las viviendas que son la gente que tiene una segunda vivienda o una tercera vivienda, y es lo que se suele exagerar, esta idea que se quiere transmitir de que uno va a comprar el pan o va a visitar a un familiar o se va de vacaciones y cuando vuelve tiene ocupas y no puede hacer nada porque la ley no lo protege. Bueno, eso es falso. Hay, primero, que esos casos son ínfimos, realmente son residuales a nivel estadístico, y por otro lado hay mecanismos en el ordenamiento jurídico para reaccionar de forma correcta. Y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen distintas asociaciones de jueces que, permítanme que diga, que algo saben de leyes y de los casos que se encuentran en los juzgados. El otro caso, uno decíamos allanamiento de morada, el otro es usurpación, que es cuando se trata de viviendas vacías. Y, como bien se dijo aquí, la práctica totalidad, estamos hablando de casi el 85% de los casos, corresponde a viviendas en propiedades de bancos y de fondos de inversión. Y eso lo que prevé el ordenamiento jurídico, y desde nuestro punto de vista es correcto, es que antes de proceder a un desalojo, por lo menos se estudie la situación de las familias que se encuentran en esa situación y se le den unas garantías jurídicas pertinentes, ¿entiende? Entonces, lo que nosotros decimos con esto es que se está creando una falsa alarma, que no aporta nada a la convivencia de nuestra gente, porque lo que produce es miedo, y el miedo es un pésimo compañero de la convivencia. Promover irresponsablemente el miedo, y además esto suele venir acarreado, que se suele estigmatizar a la gente vulnerable. Yo creo que eso es importante recalcarlo, que a ninguna familia le gusta vivir en una vivienda ocupada. A cualquier persona lo que le gustaría es vivir tranquilo, no tener la incertidumbre de que lo van a echar. El problema, como se señaló aquí, es que separemos las mafias, ¿vale? Si quieren debatimos sobre las mafias, pero no mezclamos todo, porque hay familias en situación de vulnerabilidad que se ven en una situación de estar en una situación de calle con 2 o 3 hijos, y hay que ponerse también en el lugar de esa gente. Y ve que, sin embargo, hay miles y miles de viviendas, se calcula que hay 3 millones de viviendas vacías en manos de grandes tenedores. ¿Qué son los grandes tenedores? Bancos, fondos de inversión. Y a esa gente también hay que criticarlo en este debate. ¿Cómo puede ser que haya bancos con lo que el dinero que se le ha rescatado de dinero público que estén acaparando vivienda cerrada en un movimiento especulativo? Por lo tanto, no hagamos vulgata de esto, es decir, no lo manoseemos políticamente porque es un tema delicado. Por favor, por ir controlando el tiempo. Sí, perdón. ¿Sí? Ya está. Ya está. Paco, como fue la moción del Partido Popular, concejal además de vivienda, tiene un par de minutos si quieres contestar. Pues yo sé que es poco tiempo. Dos casos. Pues venga. Dos casos reales de hace poco, digo, porque no nos vengamos. Calle Calvo, donde tenemos un edificio de mayores,
solo para mayores, donde los mayores viven a gusto, en rentas de alquiler, protegidos de manera pública por este ayuntamiento. Bueno, pues uno de los mayores que vive, llega su, vamos a decir, su hermana y su sobrina, y sin decirlo al ayuntamiento, lo mete en una residencia y la sobrina se queda ocupando la casa. Es un edificio que es solo para mayores. Con lo cual, meten a su tío en una residencia, no queriendo el tío, lo meten a un tío en una residencia, y ella se queda ocupando la casa, que estará para otro mayor, porque al final si el mayor tiene una residencia, pues ocupa a otro mayor. Eso es ocupación, de quitándole el espacio a un mayor que está protegido. Otro espacio para mayores, por ejemplo, el Corralón Santa Sofía. Recientemente, justo en agosto, también una persona mayor se nos muere, porque ella fallece, y los familiares diciendo que van a retirar los muebles, lo que hacen, van, entran y lo ocupan. Y tienen amenazado al resto de mayores. Hemos tenido que poner guardia de seguridad, la policía local tiene que ir diariamente, porque una mafia ha entrado en uno de los pisos y se ha colado. Y cuando hemos llamado a la Policía Nacional, la respuesta es, tenemos instrucciones que en estos casos no entremos. Y la impotencia que tengo por defender lo público, porque es defender un piso que son para mayores que tenemos muchos en la lista, que son necesarios que entren a piso, pues varias personas que no quiero decir que no necesiten vivienda, yo no juzgo a esas personas, pero que ellos han decidido saltarse la ley y pegar una patada a la puerta y quedarse con lo que no es suyo, no esperando la lista de mucha gente que también tiene necesidad de vivienda. O sea, aquí no cuestionamos necesidad de vivienda en Málaga y en muchos sitios, aquí lo que cuestionamos es la manera de obtenerla. Yo creo que la respuesta que tiene que ser lo público es de la legalidad vigente y cumpliendo la ley. Y no la ley del más fuerte. El más fuerte es el que ocupa la vivienda, el más fuerte es el que realmente tal, el que le echa más carne, el que le echa más rostro, saltándose las listas, saltándose la legalidad vigente. Eso no puede estar amparado por ningún grupo político. Yo sé que es un tema que tiene mucho debate, pero tenemos que avanzar para que dé tiempo a hablar de todas las mociones. Rosa del Mar, una del Partido Socialista, en referencia pues a lo que está ocurriendo en estos momentos con Enmasa, con la gestión de Enmasa, en concreto con el aparcamiento que se construye en Pío Baroja. La jefa de la oficina técnica denunció unas supuestas coacciones y en el Pleno pues manifestó a través de unas declaraciones que había sido obligada a firmar pues unos documentos que podrían traerle consecuencias legales. Entre otros asuntos, en la moción el Partido Socialista pide que se investigue al gerente de Enmasa, de la Sociedad Municipal de Aparcamiento, a Manolo Díaz, y bueno, en definitiva que se depuren responsabilidades. Rosa, adelante. Bueno, pues voy a leer lo que textualmente dijo la jefa de la oficina técnica de Enmasa, que recordemos ha denunciado por acoso, literalmente en el Pleno, para no cambiar ni una sola palabra. Ella dijo, me obligaron a firmar y cruzar líneas rojas que me podrían haber llevado a la cárcel. Yo creo que estas palabras son muy gruesas. Tan solo con esa frase ella siguió todo el tiempo que pudo seguir hasta que ya la obligaron a parar. Tan solo esta frase serviría para que al menos nos planteáramos que algo está pasando, pero no es solo esa frase, es que además sabemos que se ha producido también el cese, la dimisión del secretario del Consejo de Administración con una impoluta hoja de servicio de 27 años. Sabemos que se le ha abierto un expediente grave a un trabajador que preguntó sobre la comisión sobre estas irregularidades. Parece que hay presuntamente, por lo que Trinidad dice, pues delitos como falsedad documental, amaño de contrato público, presunta vulneración de derechos fundamentales de los consejeros al negarse a darle la documentación completa. En fin, es un aparcamiento. Recordamos que Trinidad Rodríguez es una funcionaria de nuestro ayuntamiento con más de 20 años de servicio en él. Ha sido la responsable de hacer los más de 40 aparcamientos públicos que tenemos en nuestra ciudad y de repente algo pasa, que es lo que ella nos contó, ¿no? Entonces, lo que nosotros pedíamos es una comisión de investigación para esclarecer todo esto, ¿no? Porque es un aparcamiento que nace ya con, podemos decirle, cosas raras, ¿no? Empieza un año más tarde, se inicia sin que el suelo fuera de Enmasa, comienza sin financiación, se licitan en conjunto todas las fases sabiendo que una ya no se podía ejecutar, pero bueno, ya no nos da tiempo, tiramos para adelante. En fin, qué menos de que ese dinero público, como antes hablábamos con las viviendas, bueno, saber qué está pasando ahí, ¿no? Porque una persona que lleva 20 años en nuestro ayuntamiento, funcionaria ejemplar,
es capaz de decir, que la felicito por su valentía porque no es fácil, es capaz de decir en un salón de pleno: me obligaron a firmar y cruzar líneas rojas que me podrían haber llevado a la cárcel. Lástima que tanto Ciudadanos como Partido Popular pues se han negado a que, bueno, podamos esclarecer qué está pasando con la ESMASA, que además se ha convertido en la empresa pública más opaca, con mucha diferencia, aunque hay otras como Promálaga que le anda ahí a la zaga, ¿no? Pero es una empresa pública que de alguna manera no nos adolece de transparencia, y eso es justo lo que pedíamos. ¿Cuál fue la postura? Yo sé que Unidas Podemos también ha hablado en alguna ocasión del asunto, no lo llevaba a pleno, pero sí apoyaba la moción socialista, ¿no, Nico? Sí, evidentemente suena mal lo que está ocurriendo en ESMASA. Creo que cualquier persona, sea el partido que sea, le debe llamar la atención, y no estamos hablando de un comportamiento, de un funcionamiento normal. Que la jefa de una oficina técnica declare lo que declaró en el pleno, pues es preocupante. Cualquier persona, y más si uno está en una posición de gobierno, se debería preocupar. Hay una serie de irregularidades que está teniendo este proyecto del aparcamiento de Pío Baroja, que requiere parar e investigar. Yo creo que ahí el Partido Popular se equivoca, porque al no querer investigar, a que no se sepa en una comisión de investigación, da la sensación de que no quiere levantar las alfombras y poner luz y taquígrafos sobre lo que está ocurriendo, cuando creo que es correcto lo que debería hacer. Es decir, que se investigue y se sepa lo que ha ocurrido. Incluso si el responsable de ESMASA está completamente seguro de haber hecho lo correcto, pues en ese caso le conviene también una comisión de investigación para demostrar que las sospechas que está generando el funcionamiento de la empresa son infundadas. Por lo tanto, lo que se pide es algo de sentido común. Ante graves declaraciones que, insisto, no las hizo alguien que pasaba por ahí. Estamos hablando de la jefa de la oficina técnica de la empresa. Por lo tanto, amerita, y nos deberíamos acostumbrar, con menos temores políticos, a las consecuencias políticas, a que se abran este tipo de comisiones de investigación, que lo que hacen es que cualquier ciudadano pueda conocer si se ha actuado correctamente, porque al fin y al cabo, esto hay que recordarlo, siempre se está gestionando el dinero de los malagueños. Paco, ¿por qué se negaba el Partido Popular a esta comisión de investigación? Bueno, por varias razones. Lo primero, que hay que darle, en este caso, la igualdad de crédito a todas las personas que cuando entran en un conflicto. Es decir, tanto a esta persona que habló, nuestra trabajadora funcionaria, como al gerente, como a las empresas que han dado su testimonio, como a muchísima gente que ha hablado, pero que no ha ido al pleno a hablar. Solo hemos escuchado en el pleno a una parte porque fue. ¿Por qué? Porque el resto ha decidido que, siendo una empresa, en este caso incluso de gestión mixta, donde hay una parte privada, el ámbito donde se tiene que, ante una denuncia de cualquier tipo o de cualquier cuestión, se tiene que ver en el ámbito del consejo. Yo he sido consejero de ESMASA, no ahora, sino en la anterior legislatura, y efectivamente hay un consejo que están los grupos políticos, pero también está la parte privada, y es el consejo de una empresa el que tiene que dilucidar si ocurre cualquier cosa, el consejo de tu empresa aquí el que tiene que dilucidar si tú presentas una denuncia o cualquier historia. Entonces, ¿qué es lo que hace el pleno? Bueno, pues el pleno podemos hablar de política, pero el pleno montar un consejo. Yo es que cuando se habla de estas comisiones de investigación y tal, yo es que, como me parece un circo, sinceramente, me parece un circo político que no lleva a ninguna parte porque no tiene ningún tipo de potestad, pues es un circo, porque aquí quien tiene que realmente la potestad, tanto para cesar como al gerente, como poner tal, o para decirle a la trabajadora que usted no está en lo correcto, o lo que usted está diciendo es exagerado, cualquiera de las dos soluciones que lleve, o que ambos llevan razón, o que haya habido un malentendido, no lo sabemos. Es decir, no me corresponde porque ahora mismo no está, tiene que ser el Consejo de Administración, con donde está un consejo, donde está representado, que es su función y es su trabajo, no es nuestro, no es del Pleno. El trabajo del Pleno es hablar de cuestiones políticas, hacer propuestas. Ahora, de dilucidar qué ha pasado en un consejo, en un tal... Ahora, cuando el Consejo de Administración se pronuncie, si el Consejo de Administración, cuando se pronuncie y ha habido un hecho que imagínate que fuera grave y lo pasa al Pleno, pues tendrá que tomar decisiones políticas, claro que sí, pero vamos, es que lo que no podemos usurpar, para eso tenemos los Consejos de Administración de las empresas, y es su espacio y su sitio, donde tanto el gobierno como la oposición, como el resto de dueños, que hay un 49% de dueños que no están representados en el Pleno, que tienen que escuchar qué ha pasado, y escuchar a todas las partes, porque de eso se trata, escuchar a todas las partes. Cuando se habla de una denuncia por un tema laboral, pues eso se tiene que escuchar. Si hay que estudiar un contrato, si hay que estudiar lo que sea, ya está. Todo lo demás tal. ¿En el pleno qué podemos hablar? Pues de la necesidad de que necesitábamos hacer un aparcamiento, de que el aparcamiento lo ha hecho la empresa, y ahora podemos decir, oye, está bien hecho, cómo se ha hecho los procesos, me parece muy bien transparencia, pero en su sitio, en el Consejo de Administración, ¿qué es lo que están haciendo? Rosa tiene derecho a réplica, por supuesto. Claro, el problema es que, por ejemplo, a los consejeros de la sociedad de ESMASA se les ha negado información.
aparte de toda esta secuencia de hechos, de dimisiones de cualquier persona responsable que alzara la voz, que pidiera una información, a los consejeros de la sociedad municipal se les ha negado la información. Entonces, la vía que queda ante los hechos que estamos conociendo es que, por ejemplo, el trazado de las obras se hizo contra la opinión de 5 técnicos, 2 de ellos funcionarios municipales también. La asesoría jurídica de la empresa que lo hace también puso reparo. Es que hay una serie de irregularidades y ese no aportar información en el mismo seno donde debe debatirse, como dice muy bien el señor Pomares, pues deja la opción que deja, que es la casa de todos los malagueños, dilucidar qué está pasando con ese dinero público y luz y taquígrafo. Si no tienen nada que temer, pues una comisión de investigación. Es más, nuestro portavoz Daniel Pérez le ofreció a Noelia la opción de que ella presidiera la comisión, que no fuera ni el Partido Popular ni fuera el PSOE, sino que fuera Noelia como grupo ciudadano más equidistante teóricamente, la que estuviera un poco al frente de la comisión. Sé que no tenemos tiempo, pero Nico, sé que quieres añadir algo rápidamente. No, creo que si es un quieres, error esto de ya... considerar, hay que naturalizar estas comisiones de investigación, ¿no? ¿Cómo se la va a considerar un circo? Es importante que el lugar de la soberanía popular, que es el ayuntamiento, pueda revisar cuando hay cosas que se están haciendo mal. No es una empresa al uso, que un consejo de administración, que se encargue la empresa. No, es una empresa donde el ayuntamiento tiene una participación muy importante, hablamos de dinero público, de proyectos públicos, y por lo tanto es coherente que sea el ayuntamiento el que abra una comisión de investigación y no pasa absolutamente nada. ¿Qué es un problema de qué? De agenda, de que vamos a tener que ir una vez más y sentarnos ahí e invitar a gente a que nos dé explicaciones que parece que en el Consejo no las da, pues que se ve obligado a darlas ahí. Me parece perfecto, me parece un funcionamiento democrático natural y me extraña que no se quiera hacer. Es más, lamentablemente da pie a sospecha, que la gente se pregunta ¿por qué no quieren que se haga una comisión de investigación? Un minuto, Paco, rápido. Fíjate, porque es un circo. Un circo donde lo que buscan los políticos que quieren de estas cosas es salir en la tele, ganar minutos, y al final los que sufren son la gente. Pero al final, en todas estas cosas lo que hay es víctimas. A ambos lados, el que denuncia, el denunciante, son las víctimas de un circo donde se aprovechan los políticos, a veces todos los grupos políticos, y a veces incluso han sido del mío cuando lo han pedido, y por eso lo digo, es decir, porque me parece que está mal por cualquier grupo político que se pide. Son circos. El ámbito donde generar y poder buscar la verdad son, en este caso del mundo de la empresa, sus consejos de administración o la justicia en su caso. Pero los políticos nos tenemos que dedicar a lo que nos dedicamos. Ni somos jueces, ni somos fiscales. Y no nos han elegido los ciudadanos para este tipo de trabajo. Avanzamos ya sí con una moción de Unidas Podemos. En esta ocasión pues fue aprobada por unanimidad, es decir, que consiguió poner de acuerdo a toda la corporación. La presentaba Unidas Podemos en defensa a estos vecinos y para impedir, decía textualmente, el acoso inmobiliario y brindar una solución negociada y justa para los vecinos del Perchel. Recordamos, Nico, que una promotora de Madrid quiere derribar los edificios y construir una nueva promoción. Hay incluso vecinos que ya han recibido esa orden de desahucio. Cuéntanos, Nico. Sí, es muy sencillo, digamos, una promotora con un fondo que responde a un fondo de inversión que se llama Dacia Capital quiere hacer una promoción en los callejones del Perchel. El único problema, y están en todo su derecho de hacerlo, el único problema es que hay más de 50 personas viviendo ahí. Algunos de renta antigua, vecinos que llevan, aunque no sean de renta antigua, llevan muchísimo tiempo viviendo ahí. Entonces lo que se le está pidiendo básicamente es que el ayuntamiento adopte una actitud más activa para asegurar que la empresa, previamente a desarrollar esta promoción, con la cual, en fin, va a generar importantes rendimientos a la empresa, pues se tome las medidas de garantizar una solución habitacional, una solución negociada y dialogada con estos vecinos para poder darles una solución. Hablamos de gente mayor, gente con problemas de salud que realmente está pasando una situación que cualquier espectador se puede poner en su piel y realmente es de muchísima incertidumbre y de no saber qué va a pasar con su vida. Entonces, ante estos casos, lo que nosotros exigimos es mayor protagonismo por parte del alcalde y el equipo de gobierno para interceder y ponerse de algún modo del lado de la gente que está en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se le plantea a la empresa de que negocie, de que dialogue y que le dé una solución a estos vecinos afectados por esta situación. La empresa lamentablemente parecía que había mostrado buenas intenciones de diálogo, dijo que no iba a optar por la vía judicial,
que tenían toda su disposición a dar una solución a los vecinos, pero nos encontramos que va pasando el tiempo y esto no es así. Y justamente saltan las alarmas cuando le llega casualmente, entre comillas, al portavoz de la plataforma El Perchel no se vende, una carta de desahucio. Por lo tanto, creo y que considerábamos, y por eso lo llevábamos al Pleno, de que el Ayuntamiento tiene algo que decir al respecto y que lo ideal sería de que se ponga en marcha un proceso de diálogo y de negociación en la que la empresa tenga que garantizar y respetar los derechos de estos vecinos. De nuevo, Paco, un tema de vivienda en la sesión plenaria. Cuéntanos. Podemos apoyar esta moción de Unidas Podemos porque lleva mucha parte de razón, ¿no?, en la exposición. ¿Qué ha ocurrido? La lástima, Rosa además lo decía algo, tenemos que partir de una zona que son 158 viviendas, que con la necesidad que hay de vivienda en Málaga, pues de las 158 viviendas solo hay 70 ocupadas, ¿no? 50 con régimen de alquiler, con renta, algunas antiguas, anteriores al 86, y otras con renta más moderna, y 20 ocupaciones, ¿no? Y el resto están tapiadas y cerradas. ¿Debido a qué? A la dejadez de los anteriores dueños que maltrataron todo este barrio, dejándolo a su dejadez totalmente, de alguna manera, y viene esta empresa que ante la dejadez, y fíjate que tenemos más de la mitad del barrio está cerrado, tapiado, con la idea de que hay vivienda, pues ellos plantean hacerlo. El Ayuntamiento en todo momento, tanto a los anteriores como a los nuevos, le ofreció ayudar a rehabilitar, como se le puede ayudar a rehabilitar a otros barrios que sí lo han pedido, como Carranque, como tal, muchos barrios que se han recuperado las viviendas que necesitan, pues ponerse al día. Pero, de alguna manera, esta empresa madrileña, pues no, lo que quiere de alguna manera es rehacer el barrio, el construir nuevas viviendas y ponerlas en venta. Bueno, dentro de la legalidad, nos puede gustar éticamente o no, pero es legal. Bien, lo que sí le pedimos en su momento es que lo hiciera y que se ocupara de las personas que están ahí. Efectivamente, a los de renta antigua la ley le ampara, lo que tiene que darle un realojo, una nueva vivienda, un alquiler para siempre, eso es así, como igual cuando el ayuntamiento es expropiado, pues está la ley de realojo y tenemos que ocuparnos, y a los de renta nueva, cuando termine, les manda el burofax que termine el contrato, pero ellos públicamente, y ahí es donde no hemos separado un poco a la empresa, dijeron públicamente entre los medios de comunicación que no iba a tardar tiempo y que van a llegar a un acuerdo con cada uno de los vecinos, y que iba a ser una salida pacífica. Eso los grupos políticos más o menos tarde, pero efectivamente, como has puesto Nico, vemos que a la empresa le ha entrado un poquito de prisa, que por lo menos con 2 vecinos que sepamos le ha iniciado un proceso judicial. 2 vecinos que lo único que han hecho es ponerse más duros en las negociaciones como diciendo yo no voy a entrar. Hay hasta ahora 10 vecinos que sí han aceptado las negociaciones y han llegado a un acuerdo en la empresa, y hay algunos que están negociando, la mayoría, y hay 2, en este caso 2, que se han puesto más duros. Pero la respuesta de la empresa debe subir o sentarse o dialogar más, ha sido llevarles, como forzarles, recordándoles que los puede desalojar o desahuciar en cualquier momento. Creo que no es la actitud negociadora, no creo que es, y por eso, como el espíritu de la moción, creo que ven esa historia de diálogo, de lo que ellos mismos como empresa habían dicho, ¿no? Que en ningún momento vamos a imponer, sino vamos a convencer. Pues creo que mandando hojas de socio no se dialoga. Por eso hemos apoyado la moción. Rosa del Mar. Bueno, de alguna manera el problema que tenemos con el Perchel se engloba, por un lado, en la pérdida de identidad paulatina que estamos sufriendo en Málaga. Cada vez queda menos de nuestra Málaga de siempre y todo se viene abajo y nos encontramos con edificios muy modernos, blancos y con ventanitas pequeñas negras, ¿no? Toda la ciudad se nos está llenando pues de ese tipo de edificaciones que cada vez pues nos hacen más cualquier ciudad menos nuestra Málaga. Y por otro lado, en el enorme problema que tenemos de vivienda, que no podemos olvidar que Málaga es la segunda o tercera provincia de España con más tensionada y con más problemas en este ámbito. Nosotros llevamos ya en repetidas ocasiones también mociones apoyando a los vecinos del Perchel, incluso convocamos un pleno extraordinario. Y bueno, eso fue ya hace 8 meses y seguimos igual, ¿no? Ahí acordamos apoyar a las familias en sus reclamaciones y sobre todo le pedíamos también al ayuntamiento que tuviera un papel firme en cuanto a la mediación, ¿no? Que de alguna manera interviniera con la promotora bueno, para ocuparnos de la situación de esas 40 familias. Son familias que no podemos olvidar, la mayoría son especialmente vulnerables, los ingresos de los que disponen son muy pocos y si lo contrastamos con el precio que tiene la vivienda en Málaga, pues las cuentas no nos salen, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esos vecinos, ¿no? Ellos nos dicen que se sienten abandonados, que se sienten engañados y que se sienten solos porque, bueno, pues de hecho uno de los vecinos más activos, el que de alguna manera encabeza este movimiento, pues como hemos dicho, Enrique ha sido el primero al que le ha llegado la carta en una actitud rozando pues lo que conocemos como los asustaviejas, ¿no? Tú que estás ahí más guerrero, pues para que el resto vea lo que pasa,
o impera la ley del silencio y todo el mundo entra por lo que yo le ofrezco, o aquí esto tiene consecuencias graves, ¿no? Nosotros también lo que pedimos es que se cumpla la legislación. El PEPRI dice que los vecinos tienen que permanecer en ese entorno, ¿eh? Eso es lo que dice nuestra ley. En el PEPRI dice que los vecinos tienen que permanecer en el entorno. Entonces no nos vale que a lo mejor una de las posibilidades que se ofrezca es, bueno, pues te mando, pues no sé, por decir un ejemplo, a Soliva, que yo sepa el Perchel no llega a Soliva, ¿no? Entonces ahí vamos a estar siempre al lado de los vecinos y pidiendo a nuestro ayuntamiento que igual que lidera, bueno, pues no sé, la Málaga tecnológica, medioambiental, que siempre está intentando, pues que en este caso también tenga un papel fundamental defendiendo a los vecinos. Nico. No, viendo las imágenes, yo creo que tenemos que estar de acuerdo que nos tiene que ocasionar cierta tristeza ver lo que ha pasado en el Perchel, porque esto que está ocurriendo ahora, por decirlo de alguna manera, es la consecuencia de un largo proceso, y yo creo que ahí estamos en condiciones de que se podría hacer autocrítica también del equipo de gobierno, porque uno se imaginara con la solera que tiene ese barrio, si se hubiera actuado a tiempo, si hubieran cuidado los edificios, si hubieran abierto los locales comerciales, por ejemplo, destinados a tradición artesana, si hubiera mantenido el pavimentado antiguo, si hubiera cuidado un barrio que es muy importante para la identidad de esta ciudad, y sin embargo cuando uno lo ve que se ha dejado un deterioro tremendo por parte de los propietarios, y el ayuntamiento en ese sentido es lo que nosotros criticamos muchas veces, y lo decimos siempre con esta metáfora de que en la ley de la selva no hacer nada favorece a los leones, porque la pasividad de la administración pública genera también este tipo de consecuencias. El ayuntamiento yo creo que tenía instrumentos para hace mucho tiempo haber previsto de que no se puede maltratar así. Primero, cuando hablamos de acoso inmobiliario, es que hay muchos vecinos, claro, están los que quedan, muchos se fueron por las humedades, por el descuido de la propiedad, porque eso es el acoso que te obliga a irte de una determinada vivienda. Yo creo que otro Perchel hubiera sido posible, hubiera sido mejor habiendo cuidado el trazado de esos callejones, haberlo puesto en valor, y el ayuntamiento creo que en ese sentido se equivocó. Muchas veces no interviene en este tipo de procesos, dejando en manos del mercado, que sea el mercado el que ordene, y el mercado a veces genera, sin intervención pública, este tipo de cuestiones. Se van a perder los callejones del Perchel, veremos cómo termina esta familia. Nosotros vamos a luchar, y lo digo claramente, hasta las últimas consecuencias defendiendo a estos vecinos, porque es lo que siempre hemos hecho, pero lo triste, digo, para ir más allá de la situación urgente de los vecinos, es lo que pudo haber sido el Perchel, y ya veremos cómo queda después de que esta promotora haga estos bloques nuevos. Sí, por alusiones, Paco, ¿quiere añadir algo? Bueno, si intervenimos, si no... o sea, no intervenimos, no estamos de acuerdo, que son principios distintos o formas de trabajar distintas. Nosotros no compartimos eso, ¿no? Compartimos la intervención de lo público, no la parte privada. Y hay que recordar que sí se intervino lo público, o sea, que hay que decir, la calle ancha del Carmen se renovó entera, y los propios personas del entorno han ido renovando todo el edificio. Era una de las calles más bonitas que tenemos en Málaga, y con los edificios más cuidados de alguna manera, ¿no? Es decir, esa calle es un ejemplo de donde sí la parte pública ha actuado y la parte privada también. Vámonos al otro lado, a la otra esquina que lo une, ¿no? A Callejones del Perchel, lo que es la calle Callejones del Perchel, por las obras del metro también se intervino, esa zona que era degradada, y fíjate, ahora es una de las zonas mejor vistas de la ciudad. ¿Qué ocurre en ese tránsito? Pues una parte privada, que lo he dicho, que por su dejadez, eso quiere decirlo, para dejar una parte privada, frente a otros que sí han actuado, pues ellos por dejadez han dejado que todas esas 150 viviendas se vengan abajo, ¿no? Viviendas de renta antigua, donde unos propietarios, que son los anteriores, pues lo han ido dejando. Y eso sí es acoso inmobiliario, eso sí es, a lo mejor no está lo nuevo, pero los anteriores sí hicieron acoso inmobiliario, que durante muchos años dejaron esas cuestiones, pisos inaccesibles, en mal estado, zonas comunes degradadas, eso es lo que no hay que hacer, los anteriores. Y cuando ha estado degradado, pues entonces se han venido y se han ido de rosita. Entonces han llegado estos nuevos de Madrid, que lo que tienen un proyecto de intervención, como todo, para poder regenerar una inversión y también ganar dinero. Pero la pregunta es, los anteriores dueños, que lo han tenido durante 50, 60 años, es decir, es increíble. Y además, yo digo, no solo la dejadez, yo digo, hasta que les daba igual que la gente, han ido cerrando pisos, porque prácticamente su idea que era, que se quedara totalmente vacío y venderlo vacío, que era tal. Y no venderlo con gente dentro. Eso hay que decirlo así de claro. Los anteriores dueños que no tienen, es que de eso sí que es acoso inmobiliario. Los que han comprado, pues han comprado con toda la ilusión de cambiar, y también tienen familias de las que ocuparse, que eso es lo que el ayuntamiento le pide. Pero no olvidamos la responsabilidad de los anteriores, que realmente de alguna manera se fueron de rosita, no cumpliendo con su deber de cualquier propietario, que es cuidar de su edificio y cuidar de los vecinos. Nos quedan más mociones por analizar, pasamos por unos minutos el Ecuador del programa, una pequeñita pausa para publicidad y enseguida estamos de vuelta.
continuamos, nos queda pues apenas 15 minutos y una moción de cada grupo. Paco, continuamos con una del Partido Socialista en relación a la pasarela del Guadalhorce. En esta ocasión pedía al Gobierno central una solución para la conectividad entre el Martín Carpena y la pasarela del Guadalhorce. En el caso de que no ofreciese una solución, pues pedía poder acometer, ¿no?, la obra el ayuntamiento y financiarla financiar el ayuntamiento pues para dar respuesta a este problema, ¿no? Cuéntanos, Paco. Nada, muy sencilla. Después de la inversión que se hizo con la pasarela, una de las pasarelas más grandes de Europa, yo creo que además sostenible, que ahora se ha vuelto un buen ejemplo, el problema es llegar a ella. Es decir, todo lo que hicimos para hacer permeable el Guadalhorce, para que los vecinos la conexión entre ambos márgenes del río, pues que acabáramos con esa división y de alguna manera mucha gente a nivel peatón y mucha gente en bici, mucha gente disfrutar de la naturaleza, pues tenemos el problema de pasar la carretera. Entonces pedí a la carretera dos cosas, o que hagan ellos ese paso, que eso hay que hacerlo bien desde un punto de vista técnico, porque hay que tener cuidado, o nos dejan al ayuntamiento hacerlo, porque claro, tenemos todos los vecinos encima y con razón, porque dicen, oye, llego allí, me la estoy jugando con la bici si tengo que pasar, si voy andando, cómo cruzo la carretera. Es decir, al final le damos casi llegar hasta abajo para cambiar, la gente que lo hace habitualmente, es un camino horroroso, quiere decir, le hacemos a la gente dar una vuelta tremenda cuando ven el puente ahí. Entonces, vamos a terminarlo, ¿no? Si hemos empezado bien, vamos a terminarlo bien, y eso tiene que ser con la unión de todas las administraciones, ¿no? Cada uno tiene sus competencias, respetando a cada uno lo que tiene que hacer, y por supuesto tráfico, que tiene mucha responsabilidad en esto, en este sentido, que tiene que tener mucho cuidado, y yo entiendo su función y su ocupación, pero bueno, sentarse con el ayuntamiento a buscar alguna alternativa, porque nos lo demandan los propios vecinos. Bueno, la propia ciudad, no solo los vecinos del entorno, todo el mundo que incluso durante los fines de semana va a aprovechar ese paraje tan maravilloso que tenemos. Rosa. Sí, bueno, la pasarela del Guadalhorce es una obra que se hace entre Diputación y el Ayuntamiento, que bueno, hace que se aflore pues muchas ganas por parte de la ciudadanía de ver la desembocadura del Guadalhorce, y hasta ahí todo bien. El problema es que se hace una infraestructura y se olvidan de cómo acceder a la infraestructura, que muchas veces estamos acostumbrados a ver cómo nuestro ayuntamiento trabaja así, ¿no? Hace algo, pero el entorno se lo deja fuera, ¿no? Entonces, pues nos encontramos con que acceder a la pasarela por la zona de Sacaba es una odisea. Ya en una moción anterior, pues nosotros pedimos que se habilitara una bolsa de aparcamiento para que la gente pudiera aparcar, también un paso peatonal por la zona, por las proximidades de Sacaba, y que por cierto la zona de acceso está también ya degradada y en un estado de abandono que siendo tan nueva tampoco es de recibo, ¿no? También le falta mantenimiento a la pasarela, ¿no? Entonces es una de las mecánicas que vemos muchas veces, ¿no? Se hace algo y luego no se hace completo, y además se deja el mantenimiento, ¿no? Ahora se le pide al Gobierno central, bueno, pues si es que es una obra que se hace entre Diputación y Ayuntamiento. Ahora entendemos que no tiene sentido que se le pida al Gobierno central que se acabe con esa obra, ¿no? Nico. Yo creo que estos ejemplos son los que a la gente a veces le cuesta entender de cómo funciona la política, donde digamos que las distintas administraciones muestran a veces muy buenas intenciones, pero cierta incompetencia. Es decir, uno va a poner en marcha una pasarela que es muy bonita y que es correcto que se haya puesto y que la gente la pueda disfrutar, pero uno lo que tendería a pensar, es decir, si se va a hacer esa obra, que se prevea cómo se va a acceder a ella y se realicen los trámites pertinentes para que cuando la pongamos esté eso resuelto. Sería lo sensato, ¿no? Si uno lo piensa, dice que cuando se inaugure la pasarela, esto ya esté resuelto. Porque lo que queremos si ponemos una pasarela es que la gente lo use, digo yo, ¿no? Entonces, cierta incompetencia. Yo no sé en detalle, he investigado el tema en profundidad para ver dónde está, ¿vale? Me da la sensación de que para haber emprendido esa inversión y haber puesto esa pasarela, lo sensato era haber tenido resuelta esa cuestión. En todo caso, estamos de acuerdo, por eso se ha apoyado, no se ha acordado no debatirla, porque creo que todos estamos de acuerdo en que de quien sea la responsabilidad o que todas las organizaciones, las administraciones que tienen competencia en la materia actúen rápido, porque lo que está en juego es que la gente disfrute del espacio público, pueda disfrutar de esa zona que es muy bonita para disfrutar y que se resuelva rápido, porque realmente no tiene sentido que siga así. Nos queda poco tiempo, Paco, pero para que tengas el mismo derecho que tus compañeros, si quieres añadir algo... Que esperemos que lo haga. Se le pidió a Carretera del Estado hace 2 años, que no se le pidió ayer, sino es hace 2 años, y llevamos 2 años para que nos conteste.
Entonces, esta moción simplemente para recordarle que hace 2 años te pedimos, por favor, que hicieras el proyecto sobre tu espacio y terreno, que para ver la pasarela, vamos a decir, para pasar la carretera la tiene que hacer el Estado, el que tiene competente, o delegarla, en este caso Ayuntamiento. Llevamos 2 años para que una cosa u otra. Esperamos que lo atiendan a la mayor brevedad, por lo que se dice, por la colaboración institucional y por el bien de la ciudad. Por último, unimos 2 mociones, una del Partido Socialista y otra de Unidas Podemos, en referencia a la limpieza de la ciudad. Es un asunto del que se lleva hablando pues ya mucho tiempo en los medios de comunicación y también a nivel político o a nivel ciudadano en general. Ambas mociones muy similares, que en definitiva pedían, además de potenciar la limpieza en la ciudad, pues pedían que se pusiera en marcha un plan estratégico de limpieza, en el caso del Partido Socialista, o un plan especial, que viene a ser lo mismo en el caso de Unidas Podemos, y también, pues de alguna u otra manera, más transparencia y conocer mejor la gestión de la empresa pública Limasan. Rosa del Mar, adelante. Bueno, podemos empezar con una frase tan obvia como que Málaga está sucia. Y nos vayamos al barrio que nos vayamos, hablemos con quien hablemos, la conclusión es siempre la misma y la frase de la vecindad es siempre la misma. Málaga está sucia. De hecho, a raíz de que nosotros empezamos con la campaña de limpieza, varios medios de comunicación locales hicieron una encuesta y los datos eran abrumadores. En torno al 90% de personas que participaban en estas encuestas afirmaban que Málaga está sucia, ¿no? Ante esto que nos encontramos, que la señora Porras, responsable política de la limpieza, pues desacredita estos medios de comunicación, dice que la oposición miente, dice que Málaga está sucia porque la ciudadanía es muy sucia, muy puerca, y no acaba de afrontar el tema, ¿no? Málaga adolece de ese plan estratégico de limpieza que es necesario que se afronte ya, y nosotros desde 2009 veníamos pidiendo una municipalización de la empresa de limpieza para que ese dinero que se le pagaba a la privada, ese canon revirtiera entre 8 y 10 millones en la empresa pública, que hiciera que por un lado hubiera más maquinaria y por otro más plantilla, ¿no? Porque los mismos trabajadores, a los que en ningún caso nosotros criminalizamos o tachamos de que hagan mal su trabajo, ellos mismos pues te dicen que los cuartelillos están a la mitad, que no se cubren las bajas y las vacaciones, que bueno, en la época de la pandemia las mascarillas les costaba la vida, que no tienen zapatos, en fin, que es un hecho y es incontestable que Málaga está muy sucia, y queremos que ese dinero público se utilice bien y que se haga para algo más que pagarle 110.000 euros a un gerente, aparte del otro que teníamos, y que al final vemos que no revierte en cómo están nuestros barrios. Por eso el lema de nuestra campaña es: quiero que mi barrio esté como calle Larios. 3 minutos, Nico, adelante. Sí, vamos a plantearlo de manera muy sencilla que la gente lo pueda entender. Lo primero es que Málaga está sucia, partamos de ahí y no cuestionemos eso, porque es darse de bruces contra la realidad. Después, reconozcamos que la gente, nuestros vecinos y nuestras vecinas y en general todos nosotros podemos ser más limpios, cuidar más a nuestra ciudad. Eso tampoco está a debate. Es decir, se tienen que tomar medidas para concientizar, para que avancemos y ensuciemos menos, ¿vale? Una vez dicho esto, lo que nosotros estamos preguntando es si se está gestionando de forma eficiente y correcta la empresa municipal de limpieza. Ese es el debate central. La señora Porras dice que se está gestionando perfectamente, que este gerente que efectivamente cobra 110.000 euros al año, que hagan la calculadora con el móvil de lo que cobra al mes, está gestionando de forma eficiente esta empresa. Una empresa que al ser municipalizada supone que se ha ahorrado dinero que cuando era privada. Si ese dinero se ha invertido correctamente, si hay una buena organización en lo que es la organización del trabajo de la empresa, y si se está priorizando las zonas donde vive la gente. Es que la limpieza no es una cuestión solamente estética, que nos parezca feo que esté sucio, es que juegan nuestros niños ahí, tocan ese suelo. La gente mayor camina por ahí, entonces es cuidar a la gente que la ciudad esté limpia. Déjenme que comente una cosa que hoy hice un cálculo y me pareció escandaloso, ¿no? Acabamos de aprobar un expediente de modificación de crédito en el ayuntamiento por el cual vamos a gastar 600.000 euros de los malagueños en 130 papeleras inteligentes que van a ir al centro histórico y a los paseos marítimos. 130 papeleras inteligentes. ¿Sabe cuántas papeleras normales podríamos haber comprado con 600.000 euros? 4.000.
¿vale? Entonces, 4.000 papeleras que se podrían haber reforzado todos los barrios, porque hay que reconocer que hay barrios que no tienen lo suficiente. El otro día se comentó en el Pleno, pues se decidió comprar 130 papeleras inteligentes, que a ver que alguien me explique, porque serán inteligentes las papeleras, pero decidir gastarse ese dinero en eso, muy inteligente no es. Paco, adelante. Pues terminamos la legislatura pasada con una campaña del Partido Socialista a la oposición de que la ciudad estaba muy sucia. Después hemos tenido 2 años que había un poco de silencio y volvemos otra vez a final de legislatura con una campaña muy sucia. Pero eso no pasa aquí, pasa en todos los sitios. Pero vamos, que no solo lo hace el Partido Socialista, el PP donde está la oposición también hace lo mismo, ¿no? Como en Sevilla, me parece que en Ciudad de Sevilla también está muy sucia y lo hacen los grupos de la oposición. Esto es un mantra de la política, lo utilizan los grupos políticos cuando está la oposición. Bien, dicho esto, que la ciudad necesita mejorar la limpieza, por supuesto, pero que hemos mejorado con el cambio de sistema, yo creo que sí. O sea, con la ley masa pública, yo creo que con la medida hemos mejorado. Sí, se ha reinvertido mucho dinero, efectivamente, en renovar toda la maquinaria y, efectivamente, los trabajadores, teóricamente, que además un compromiso de meterse más el hombre, de estar, pues yo creo que en cierta manera lo están haciendo. Hay que, de todas formas, trabajar mucho más la Sentimos. Lo digo porque yo soy consejero de Nimasa y estoy en los consejos justos de administración donde se dicen y hay puntos a mejorar y puntos que han mejorado. Y efectivamente queda mucho por mejorar. No estamos en el grado de satisfacción de los ciudadanos malagueños por la limpieza que les gustaría esta ciudad. Eso hay que dejarlo claro. Con lo cual hay que mejorar. Y eso lleva doble implicación. Implicación que los trabajadores tienen que mejorar en su trabajo, porque maquinaria tienen nuevo, tienen muchos más medios que antes, se está reinvirtiendo en la empresa y después, por otro lado, efectivamente, los ciudadanos también tenemos que aprender a mejorar en algunas zonas, porque aquí no te podemos también decir todo. Hay zonas de la ciudad que se mantienen mucho mejor limpias que otras, ¿no? Y hay otras zonas. Y lo digo yo, concejal de mi distrito, empiezo yo por Palmillo, pues tengo zonas en mi propio distrito que se mantienen muy bien y otras zonas que es que no hay manera, que es que a la hora de pasar, que estoy con ellos, con los trabajadores, que empiezan, que acaban real, 2 horas están igual. Con lo cual, hay un trabajo también de concienciación, que yo creo que ahí tienen que hacer empresas más esfuerzo, ¿no? Gastar un poquito más, que no pasa nada, en publicidad, en medios de comunicación, en concienciación. Entonces, bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que efectivamente yo creo que hay que intentar ser objetivo. Cualquier persona que viene y nos haga una evaluación, que vienen de fuera, lo dice, Málaga está un poco más limpia. ¿Debemos estar satisfechos? No, porque podemos mejorar, sí, y muchísimo más. Pero bueno, yo creo que es una cuestión de todo, es una cuestión de la propia empresa y también de la conciencia ciudadana. Adelante, Rosa del Mar, si quiere añadir algo y después Nico, sí. y ya vamos finalizando. Bueno, yo lamento ver cómo mi compañero Paco Pomares pues sigue un poco la senda de Teresa Porra, negando la evidencia. Lo que nosotros estamos haciendo con la campaña de limpieza, pues no lo hemos inventado. Es que es un aluvión diario a todos y cada uno de los compañeros en todos los distritos con la demanda de la limpieza. Y de mi barrio está sucio y por aquí no baldean desde hace 6 meses. Por esta calle no han entrado. Mi zona está fatal. Es que esa es la evidencia. Entonces, no sabe una en que si vivimos en ciudades diferentes, ¿no? Está claro que hay que avanzar en todo y que hay que mejorar, pero que la evidencia es que Málaga está sucia y ya nos gustaría que no fuera así, eso es tan simple como salir a la calle. Nico, adelante. Reforzar la pedagogía con los vecinos y las vecinas es fundamental. Yo creo que hay que apostar también mucho en los centros educativos, que las nuevas generaciones yo creo que van tomando más conciencia. Una vez dicho esto, la empresa tiene que funcionar mejor, es que tiene que funcionar mejor y la asignación de recursos tiene que ser mejor. Lo que dije ahora de pasada, me parece gravísimo, gastarse 600.000 euros en 130 papeleras inteligentes. Imagínense cómo eso se podría reforzar para mejorar el baldeo, mejorar las infraestructuras en los barrios, que a veces entre que falta un contenedor y se repone pasa X tiempo, papeleras que no se reponen. Entonces, tomémonos en serio esta cuestión, que haya un plan estratégico también es lo que uno le hubiera pedido, ¿no? Uno entra un gerente, insisto en lo del sueldo porque al sueldo va la responsabilidad, ¿no? Presente un plan estratégico, díganos cómo va a mejorar esta empresa, preséntelo, qué cifras quiere llegar usted, un plan estratégico, ¿qué quiere decir? Marcar objetivos. Es decir, si la gente dice que está sucia, bueno, de aquí a 2 años tiene un 20% más de la gente tiene que decir que esto ha mejorado. O tiene que mejorar el baldeo en esta zona, en esta zona. Eso es un plan estratégico. Bueno, han pasado desde que empezó la municipalización de Limasa y ese plan no se ha presentado. Entonces la sensación que da es que no se está gestionando bien y eso se tiene que mejorar. Pues os aprieto tanto en esto al final del programa que nos queda 1 minuto. ¿Qué lo quiere? Y lo aprovechamos el último minuto. Pero para hablar de esto, otra cosa. Vale. Podemos hablar de lo que queramos. Ya hemos terminado con las mociones. Ya hacéis lo que queráis. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Paco. Ha sido un placer, Rosa del Mar. Muchas y Nico, un placer teneros por aquí. Gracias por vuestra asistencia.
A todos ustedes también, por supuesto, muchísimas gracias por habernos seguido en nuestra emisión en directo en cualquiera de nuestras reposiciones o también a través de redes sociales. Como es habitual, ya saben, les dejo pues con una recomendación. No se pueden perder, si tienen la suerte de contar en su casa con la extensa red de cable de PTV Telecom, seguro que les animo a que estén muy pendientes a la programación del canal TCM, que nos ofrece cada sábado por la noche el mejor cine, en esta ocasión los sábados del mes de octubre, del periodismo de guerra. Con esta recomendación me despido, pero sigan disfrutando de nuestra programación en directo en PTV Málaga. Muchas gracias por su compañía. Motor. Se juegan la vida para realizar su trabajo. Somos amigos. Somos de la prensa, reporteros. Pero sin ellos sería imposible conocer de primera mano las injusticias de la guerra. Asegúrate de que no nos olviden. Te doy mi palabra. El cine ha reconocido muchas veces su labor. Marine, ¿qué es esa chapa que llevas ahí? Un símbolo de paz, señor. Y TCM les homenajea estrenando un cara a cara con la participación de la escritora y corresponsal de guerra Olga Rodríguez y del actor y director Juan Diego Boto. No te pierdas el especial Cine y Periodismo de Guerra aquí en TCM. Con nuestra presencia cambiamos la realidad. Pues claro. Especial Cara a Cara, Cine y Periodismo de Guerra. Los sábados de octubre en TCM.